Bueno, vamos a ir empezando porque tenemos el tema que es bastante largo hoy, importante, así que vamos a comenzar con la perseverancia de los santos. Eh, es un tema importante porque es un tema que vamos a ver cómo no es que nosotros podemos perder la salvación. O sea, aunque hable de la perseverancia de los santos, también está hablando sobre si uno puede perder o no puede perder la salvación. Y eso es lo importante, ¿no? Es el quinto punto del tulip de Calvino, en donde se dice que los santos, Dios persevera a los santos para que estos no se pierdan en el camino. Una vez santo, nosotros sabemos, una vez que somos elegidos y salvos, nosotros siempre permaneceremos salvos porque estamos dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios establece para nosotros. Entonces, dice el apunte, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, o sea, que han aceptado a Cristo Jesús, y han llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no puede caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el gozo, el amor, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Amén. Entonces, este es un punto muy importante antes de empezar con los versículos, señalar un par de palabras que dice acá importante, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, o sea que Dios ha aceptado, porque hay un versículo que dice que nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no lo atrae a mí. Entonces, aquellos a que el Padre ha aceptado y ha llamado eficazmente, acuérdense esta palabra, eficazmente es un don de Dios, que lo que hace es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que esto se hace correctamente. Amén. Y no puede fallar. Está hecho eficazmente, está hecho bien, correcto y no puede fallar en ningún punto. Eso es importante. Y santificado por su Espíritu. Entonces, llamado eficazmente y santificado, puesto aparte por su Espíritu, a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. La fe no es nuestra, es de Dios, el llamado no es nuestro, es de Dios, el llamado eficaz es el sello de Dios, que Él no se equivoca con quien llama. Entonces, vamos viendo lo que están poniendo estos hermanos como introducción a los versículos que nosotros vamos a leer ahora. Así que vamos a leer, primer versículo que vamos a leer es Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. Es algo importante esto que vamos a leer hoy. Juan 10, Yo les 20. doy, Sí, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. entonces estamos encerrados entre las manos de Cristo y las manos del Padre. Entre dos manos estamos nosotros guardados. Yo les doy vida eterna, dice Cristo, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano, ahí está hablando Cristo. Luego dice, el Padre que me dio esas almas es mayor que todos, como diciendo, nadie tiene la fuerza. Si lo pudiera arrebatar de mí, dice Cristo, que es imposible también, pero si lo pudiera arrebatar de mis manos, está diciendo ese versículo, mi Padre es mayor que todos y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Entonces, la primera pregunta para que pienses, ¿cómo es que están enseñando que la salvación se pierde? Si acá, en este versículo, dice que nos está dando la salvación porque habla de vida eterna, amén. Cuando se habla de vida eterna es lo mismo que hablar de salvación. Porque, ¿qué es la salvación? No morir. Entonces, la vida eterna me está determinando que estoy hablando sobre la salvación. No perecerán jamás. O sea que esta vida eterna no solamente es eterna como que pudiera tener algún fin, no perecerán jamás. Y nadie los arrebatará de mi mano. O sea, ¿por qué pone la palabra arrebatar? Arrebatar es sacar con violencia. Amén. Entonces,
es lo mismo que va a pasar con el arrebatamiento. Vamos a ser violentamente llevados para arriba. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, algo violento, instantáneo. Y acá dice, nadie las arrebatará de mi mano, nadie las sacará de mi mano, porque estamos escondidos en Cristo. Ahora yo digo, uno también está dentro de ese nadie. Entonces, yo tengo más fuerza que Cristo para decir, no, no te sigo más. Yo tengo más fuerza que Dios para decirle a Dios, no te sigo más. Yo me voy a otro camino. O sea, a veces hay que pensar un poco los textos y, y ver que lo que se está enseñando está un poco equivocado con lo que dice la Escritura. Yo ayer estaba escuchando un debate sobre el calvinismo y el arminianismo y, y qué importante lo que decían estos pastores, porque decía, no es que nosotros inventamos. ¿Quién va a querer inventar una teología que diga que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo? A nadie se le ocurriría hablar de un Dios que predestina, a nadie se le ocurriría hablar de un Dios que dice, bueno, por mi gracia este se salva y por mi gracia no quiero que este se salve, que es lo que dicen Romanos. Eso no es un concepto humano. Entonces, la doctrina de la predestinación, la doctrina que estamos viendo ahora, la perseverancia de los santos, no es una doctrina humana, es una doctrina que sale de la misma bíblica. Entonces, esto es bíblico. Lo otro no es bíblico. Decir que uno puede escaparse de las manos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo, si habláramos escrituralmente, cómo rebatiríamos estos dos versículos, porque no es uno, son dos, en donde se dice que nadie puede arrebatarme de la mano ni del Hijo ni del Padre? Amén. Es una importante introducción que ponen los hermanos que escribieron esta hermosa confesión de fe. El segundo texto que tenemos es Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? La segunda venida. Amén. O sea que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta la segunda venida, o sea que hasta que seamos arrebatados o que estemos muertos y resucitemos y estaremos en la segunda venida con el Señor. Entonces, el que comenzó la obra no va a permitir que esa obra quede inconclusa, eso es lo que está diciendo ese versículo. Amén. No va a quedar inconclusa esa obra que Dios, porque Dios dice que lo que empieza termina. No es un Dios de dejar a medias. En muchas parábolas Cristo dice, cuando van a hacer algo, calculen, no sea cosa que se queden a medias y venga la vergüenza y el descrédito sobre ustedes. Entonces, vemos acá que esto es algo muy importante. Estos versículos están determinando cosas importantes. Vamos al tercer versículo, segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo Acá lo 2:19. tengo, pastor. Sí, léalo. Segunda de Timoteo 2:19. Sí. Bien. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. A nosotros, acá los que estamos, este texto que lo que confirma es la primera parte, no la parte A del texto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor los que son suyos. Amén. Eso es un sello, un fundamento, un sello de Dios. Un fundamento. ¿Qué es un fundamento? Una base en la cual se levantan las cosas. Conoce Dios a los que son suyos. Entonces está hablando que si los conoce, hay una predestinación, hay un preconocimiento de las personas y que nadie elige a Dios, sino que nosotros somos elegidos por Dios. Amén. No hay una sola mención en la Biblia, en toda la Biblia, que un ser humano haya escogido a Dios. Amén. Sino que por el contrario, cada vez que la Biblia habla
que Dios se relaciona con un hombre es porque Él lo llama. Él lo llama. Así como lo llamó a Samuel. Y que él dijo, Samuel, Samuel. Y el niño no entendía. Hasta que el anciano Elí le dice, no, te está hablando Dios. Cuando te hable Dios, heme aquí, tu siervo escucha. Entonces, aún bien atrás en la Biblia, aún cuando Moisés, más atrás, es llamado, lo llama desde una zarza ardiente. Y no hay ningún ejemplo, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo, en donde uno elige a Dios. Entonces, ¿cómo es que estamos predicando que nosotros elegimos a Dios? Que nosotros nos acercamos a Él, que es por nosotros, que por nuestro arrepentimiento nosotros entramos en el sacrificio de Cristo. Esto es lo que uno está tratando de enseñar, de establecer, amén. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no entendemos este principio, ¿qué tal Lucía? Buenas tardes. No vamos a entender el resto de la escritura, amén. Y eso es muy importante. No lo elegimos nosotros a Él nos eligió a nosotros. No se basa por lo que nosotros somos o hacemos, sino que se basa por lo que Él es en nosotros. El tercer texto que quiero que leamos es Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Pedro 1:5. Dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. La salvación estaba preparada para aquellos que Dios había destinado. Amén. No es que yo elijo la salvación, estaba preparada para una cierta cantidad de gente, estaba preparada para los elegidos, y siempre hubo elegidos. El problema es que estamos enseñando una teología totalmente falsa. Por eso, como siempre repito cada martes, ¿no? Por eso es lo que nos motivó a hacer este estudio, para que la gente pueda empezar a, a escuchar esto, ¿no? Lamentablemente a veces uno lo va a presentar estos estudios en la iglesia y no nos dejan hablar, porque se cae todo donde tienen apoyado su teología. Eh, pero se cae porque no quieren o por interés o vaya a saber por qué, ¿no? Lo que ellos predican. Pero si predicaran Biblia, verían que no hay 2 o 3 versículos como si no, esta gente que predica el calvinismo tiene 2 o 3 versículos. Ustedes vieron que hace 2 meses que estamos y que son cientos de versículos, que los leemos todos los martes, en donde no se afirman en 2 o 3, sino en cientos de escrituras. Y por último vamos a leer Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Mirá qué texto hermoso. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y acá estamos otra vez en el todo, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado la otra vuelta? Cuando salió esa discusión con algunos hermanos, que decían, no, pero Dios es de todos, no es de todos. Acá hay un versículo que dice, no todos son, porque si fueran todos los que escuchan el mensaje, no se hubieran ido, pero se fueron porque no son de nosotros. Amén. Eso es clarito ahí en la escritura. Salieron de nosotros, o sea que vinieron a la iglesia, escucharon, compartieron, tal vez vieron milagros, tal vez el Espíritu Santo tocó sobre ellos en alguna ocasión. Pero ¿qué pasó? Se fueron. ¿Por qué? Como dice Jesucristo, no tenían raíces o no había tierra fértil, eran piedras, eran escombros, eran los que estaban a la orilla del camino, no eran de nosotros. Entonces vemos que hay 2 clases de personas, los que son elegidos, los que son de Dios, para los cuales está predestinado el sacrificio de Cristo antes de la fundación del mundo, y los otros, los que no son elegidos por Dios. Porque hay que entender una cosa. Si yo le preguntara, pero ¿quién califica para ser salvo? La respuesta sería nadie. Porque la Biblia dice que todos fueron destituidos por el pecado de Adán.
y que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, por la gracia de Dios, es al revés el cuento. Por la gracia de Dios, algunos serán salvos, como lo muestra en el primer mundo que se extinguió a Noé. Había un mundo ahí. No eran que eran 20 personas, había un mundo de personas, tal vez tan grande como el que hay ahora. Y dice que durante 120 años Noé estuvo predicando como pregonero de justicia. ¿Y saben cuántos creyeron? Ninguno. Solo se salvó su familia, 8. Entonces, ese mundo que no entendió está como ejemplo de este mundo que cada vez somos menos lo que queremos entender la palabra de Dios. Y aún vemos ahí que el todo de Dios fueron 8. Amén. Él elige a Noé. Noé, tú eres distinto. Tú eres mi representante. Tú llevarás mi voz. Y Noé hablaba y predicaba, arrepiéntanse, arrepientan. ¿No les parece parecido a lo que está pasando ahora? Cuando vemos que las iglesias empiezan a vaciar y los pastores les dicen a las congregaciones, arrepiéntanse, arrepiéntanse, aléjense del pecado, pero las personas empiezan a ir una tras otra de la iglesia, y cuando vos las ves, empiezan a estar otra vez en pecado, en el mundo y en las cosas que hacían antes. La palabra es siempre la misma, siempre la misma. Por eso que es importante entender lo que ahí dice. Entonces, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, porque tampoco es nuestra la fe, es un don de Dios, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Entonces, la perseverancia de los santos tiene que ver íntimamente con la salvación. Amén. No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin. Esta perseverancia tampoco es nuestra, es un otorgamiento de la gracia de Dios sobre el ser humano. Amén. Serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento son irrevocables, como dice la Escritura, por lo que Él continúa engendrando, o sea, haciendo que nazca de la nada y nutriendo en ellos la fe. Cuando dice engendrando, es que está poniendo algo que no es nuestro. Cuando, cuando Jesucristo fue engendrado en el vientre de María, amén, este es el ejemplo que acá quieren poner, no había nada en el vientre de María por cuanto no había estado con varón, era virgen. Pero el Espíritu Santo engendra ese vientre virgen de algo que no existía, algo sobrenatural para María. Se podría decir hoy con la ciencia una fertilización in vitro, pero estamos hablando de 2300 años atrás, ¿no es cierto? 2500 años atrás. Pero fue lo que pasó. Dios fertilizó su vientre y nació ese ser. Fue engendrado en el vientre de María. Amén. Este ser que es Cristo. Ahora, la fe también es engendrada en nosotros de esa manera, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Dios quien nos engendra esa capacidad de arrepentirnos porque estábamos muertos, no podíamos elegir. Un muerto no tiene capacidad de elegir, un muerto no tiene capacidad de pensar, un muerto no tiene capacidad de optar. Pero fuimos engendrados en Cristo, que es el mayor milagro, que así como María fue engendrada en su vientre, en nosotros es engendrado el Espíritu Santo, y eso nos da vida a nuestro espíritu. Eso hace que nosotros nos transformemos de muerte a vida y se cumpla la palabra que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos más o menos bien? Bien. Si hay alguna pregunta, paramos y enseñamos un poquito más. Ahora, esto que fue engendrado y nutrido por la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu,
para la inmortalidad. Seguimos leyendo. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. Nunca Cristo se moverá en nuestros corazones, porque fuimos comprados por su sangre, porque nacimos de nuevo y porque el Espíritu Santo está en el medio, porque Dios dice que nos tiene aferrados de su mano, porque Cristo nos tiene aferrados de su mano y porque el Espíritu Santo nos selló en nuestro interior. Fíjense con esto que le acabo de decir, ¿cuántas cosas se tendrían que romper para que usted pierda la salvación? ¿Cuántos sellos sellos o ¿cómo se podría explicar? Cosas que Dios puso, barreras, no me salía la palabra, barreras de contención para que usted no pueda perder la salvación. El sello del Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu, una promesa de Dios que usted es pertenencia de Él. Estar en la mano de Cristo, estar en la mano de Dios. El sacrificio vicario de Cristo que produjo en usted la capacidad y la gracia y el llamamiento del Padre y la elección del Padre. Como dicen Romanos, ¿acaso le dirá la masa al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma? ¿O acaso el alfarero no tiene la potestad de elegir a quién quiere elegir? Pero nosotros, como humanos, pensamos que tenemos la capacidad de decirle a Dios, ¿por qué no me elegiste a mí? Qué total ignorancia de lo que es el ser humano y de lo que es Dios. Como Dios le dijo a Job, ¿acaso tú te podrías parar enfrente mío y rebatirme? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza el hombre puede rebatir a Dios? ¿Con qué fuerza el hombre le podría decir a Dios, pero estás equivocado? Si nosotros somos criaturas con una mente tan chiquita. Esto es lo que está tratando de enseñar acá la perseverancia de los santos. Entonces, y aunque surjan y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, es una ilustración de los problemas de la vida, nunca podrán arrancar del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecerse y oscurecerse por un tiempo. Quiero que leamos estos versículos porque la verdad, yo cuando los estuve hoy leyendo, te hacen ver cosas que decís, wow, esto estaba en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Salmos. Mira, este Salmo 89 es fabuloso. Yo lo estaba leyendo. Viste que a veces uno se olvida a veces de algunas palabras. Es tan grande la Biblia, ¿no? Que a veces lees una palabra que ya la leíste, pero de golpe te pega de otra manera, o Dios o el Espíritu Santo te está enseñando, ¿no? A través de otra manera. Eso es lo hermoso de la Biblia, que es un libro espiritual. Y que como es un libro espiritual, siempre tiene distintas interpretaciones. Ahora, fíjate lo que dice acá el Salmo 89, versos 31 y 32. Dice, está hablando de la promesa que Dios le hizo a David, de la promesa de que nunca se iba a apartar del trono de Dios el linaje de David, ¿no es cierto? Y fíjate que dice el 29, vamos al 29, dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Entonces está hablando de que la descendencia de David será para siempre. Ahora yo digo, si eso no es predestinación en el Antiguo Testamento, ¿qué es? Porque póngale que ponete en primera persona, yo soy David, ¿no? Decís vos, yo soy David, bien. Ahora Dios me está diciendo, tu descendencia va a estar siempre en el trono. Ahora, mi hijo no tiene libre albedrío para elegir si quiere ser. ¿Alguien le preguntó a mi hijo si quiere ser mi sucesor del trono? ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Que eso que dicen, y el libre albedrío no existe. No existe en la Biblia tal cosa. Porque dice, pondré tu descendencia para siempre, y no hay ningún lugar donde dice, si él quiere, si le pregunto, pondré, dice Dios. Punto, se acabó.
Amén. Es como cuando un padre le dice a un nene, vamos, que ya es tarde, vamos a acostarte, vamos a bañarte. No hay derecho del chico a decir, no, vamos, dice el padre, y vamos. Es así, esa es la autoridad. Y acá es lo mismo, dice, pondré tu descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardan mis mandamientos, o sea, si el pibe se descarría, lo que pasó con Salomón, amén, porque Salomón se descarrió, dejó los estatutos y no hizo lo que tenía que hacer, entonces castigaré con vara su rebelión. ¿Vendrá castigo de Dios? Sí, vendrá castigo de Dios, pero ¿qué pasa? Y con azote su iniquidad, más castigo, mas no quitaré de él mi misericordia, dice acá. Acá hay gracia en el Antiguo Testamento. No quitaré mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto. O sea, yo hablo, dice Dios, y ya no me olvido de lo que digo. Y no me puedo contradecir de lo que digo, dice Dios aquí. Miren qué versículos poderosos que tienen estos de Salmos, porque acá está hablando de predestinación, acá está hablando de gracia inmerecida, porque no tenía merecimiento Salomón para ser salvo, pero porque le prometió al Padre, Salomón fue salvo. Aunque fue castigado y murió antes, aunque murió siendo apóstata de lo que estaba haciendo, sin embargo, por la promesa que Dios le hizo a Dios, que le hizo a David Dios, sabemos que Salomón se salva. Porque dice, porque si no se hubiera salvado, estaría quebrantando su misma palabra a Dios cuando le dijo a David, tu descendencia estará por siempre. Porque nosotros vemos la vida desde la vida y la muerte, pero Dios ve la vida desde la vida, la muerte y la resurrección. Amén. Ese punto nosotros no lo tenemos en cuenta. Dios ve que uno nace, muere y resucita, y todo eso es la vida para Dios. Y las promesas, que a veces no las vemos cumplidas ahora, las veremos cumplidas cuando resucitemos. Amén. Porque a Moisés le dijo, no verás, no pasarás a la tierra prometida, más cuando vino y se aparece en el monte de la transfiguración, Moisés está caminando en Jerusalén. Entonces, la perspectiva de Dios es más allá de la vida y la muerte, porque para Dios no hay vida ni muerte, hay solamente vida. Amén. Por eso que estamos hablando de la vida eterna, por eso que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es un instante, tal vez para nosotros, ¿no? Nos asusta, nos parece, nos envejecemos, vamos viendo un montón de cosas, pero para Dios es un trámite, porque este cuerpo será transformado, ¿eh? 1 Corintios 15, esto mortal será vestido de lo inmortal y tendremos y seremos como Cristo. ¿Se da cuenta cómo la Biblia muestra otra cosa de lo que nos han enseñado? Y es lo que tratamos. Por eso que tratamos de que esto pueda fluir a la mayor cantidad de gente posible y que podamos llegar a las iglesias y que podamos llegar a dar conferencias, porque realmente entendemos que la palabra se ha transgiversado demasiado, demasiado. El otro versículo es 1 Corintios 11:32. ¿Lo querés leer? 1 Corintios 11:32. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Esto es algo importante, amén. Lo mismo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, está ahora en el Nuevo. Amén. El castigo de Dios, aún al morir en pecado, no quiere decir que te fuiste al infierno. Amén. Eso es una mala enseñanza, porque no es lo que refleja la Biblia. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿A dónde va el mundo? Al infierno. Amén. Es lo que está diciendo ahí. Es lo mismo que estaba diciendo en el otro versículo. Somos juzgados, sí, porque por ahí pecaste. Somos castigados, sí, pero no somos condenados como el mundo. Amén. Eso es lo importante. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora usted me puede decir, pero es que la Biblia dice eso. La Biblia dice eso.
Entonces, tenemos que pensar y meditar un poco más en lo que vemos y leemos de la Escritura que lo que nosotros nos han enseñado o hemos traído de herencia a las iglesias que vamos. El desafío es poder entender la Escritura y enseñarla correctamente. Amén. Esto es, por la gracia del Espíritu Santo que está en nosotros, poder entender las Escrituras correctamente. Y segunda de Timoteo 4:7, segunda de Timoteo 4:7, ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He guardado la fe. Y sin embargo, vemos que en la vida de Pablo hubo cosas feas, amén. Pero sin embargo dice que él peleó la buena batalla, que él la guardó, que guardó la fe y que lo espera la corona de justicia. Entonces, a todos nos espera la corona de justicia, porque Cristo te compró por precio. Yo a los que dicen que pierden la salvación, yo les diría, decime el versículo en donde dice que alguien más te compró, porque si Cristo te pagó con su sangre, ¿dónde está el otro que te volvió a comprar? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos vendidos al pecado, en el pecado de Adán. Fuimos vendidos como esclavos, porque somos esclavos de la justicia o de la injusticia. Cuando pecó Adán, como cabeza federal de la humanidad, le imputó, puso en la cuenta de los hombres su pecado y por tanto su castigo. Ahora, eso, Cristo nos compra. Estos esclavos que éramos del pecado, viene Cristo y nos compra con su sangre y nos pone aparte, nos sella con su espíritu y estamos esperando el día de la redención. Ahora, yo pregunto, ¿quién nos compró? ¿Quién le compró de nuevo tu vida a Cristo? ¿Quién pudo pagar un precio más grande que el de Cristo sobre tu vida y sobre el sello del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta que lo que enseñan no tiene sentido? Porque no están entendiendo, o sea, suena muy lindo lo que enseñan, pero esto se trata de esclavos y de personas que las compran. Eso es lo que habla la Biblia, que éramos esclavos del pecado. Claro, suena feo, ¿no? Nadie quiere decir, no, como cuando Cristo les enseña esto, los judíos le dicen, no somos esclavos de nadie, nosotros nacimos libres. Era mentira. Vuestro padre Satanás le dice, y ustedes son hijos de él. Ahora, él vino a la tierra a comprar todo lo que el Padre había dado. Volvimos a decir lo mismo. Nadie se acerca a mí si el Padre no lo atrae. Y los que el Padre me dio, esos he guardado. Y hay un sinfín de versículos. Entonces, vamos cerrando esta idea, vamos a ir armando esta idea de lo que es la perseverancia de los santos, de que es la salvación de nuestro entendimiento. ¿Bien? Esto es muy importante, este punto es muy importante, porque basa también como el anterior que leímos de las buenas obras, después mírenlo el video de las buenas obras, tuvimos un problemita, no problemita, Madi está por tener familia, amén. Creo que ya le quedan 2 o 3 días y ya tiene familia, entonces como que no tuvo tiempo de editar en términos la clase. Pero bueno, esto es una cosa normal, ¿no? Que pasa poquito tiempo. Entonces, por eso que no se pudo subir en tiempo y forma, pero pues mírenla porque realmente es la antesala a esto y ahí hablo que las buenas obras no son nuestras, sino que son de Dios y que buenas obras no es cruzar una viejita, ponerle, ¿no? Que eso está bueno, pero eso no es una buena obra. La buena obra es hacer la voluntad de Dios. Para Dios, hacer buena obra es cumplir su palabra. En síntesis grande, general es lo que trata el punto anterior a este. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, que predestinó antes que el mundo fuera, para que yo camine en esas obras, como dice Efesios 2, entonces luego puedo entender. Por eso que luego dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado, aquellos a que Dios ha llamado eficazmente y los ha santificado en su espíritu, eso que parece algo tan sencillo,
santificado en su espíritu. Quiere decir que fueron puestos aparte y sellados. ¿Viste cuando en el campo se compra ganado y se sella? ¿Mm? Ese sello le pertenece a una persona y ese sello queda registrado en el ministerio agrario, y cada patrón de estancia cada dueño de estancia tiene un sello. Y cuando sellan las vacas, esas vacas son de esa persona. Y así es una forma de parar el cuatrerismo, ¿no? Porque si hay el sello de los García, póngale, y lo sellan, no, y viene Pérez, no puede decir que esta vaca es mía porque está con el sello de García. Bueno, esto es lo que pasa con el cristiano. El Espíritu Santo nos sella con el sello de Dios. Y te puso aparte, te santificó, te puso aparte, y te cubrió con su mano, y vino Dios y te cubrió con la otra mano. Ahora, ¿cómo una persona puede salir de ahí y decir, yo ahora no quiero ser tu vaca? Me saco el sello. Es ilógico. No tiene razón. Puede sonar muy lindo esto porque se metió el humanismo dentro de la iglesia, toda la corriente humanista, en donde el hombre es el centro de todo. Entonces, como el humanismo se mete en la iglesia, el hombre tiene que ser dueño de su propio destino. Y eso es una mentira. Eso para el mundo está bien, pero para nosotros el hombre no es dueño de su destino. ¿Por qué? Porque no sabe lo que le conviene. Engañoso sobre todas las cosas es el corazón del hombre. Y si el hombre se guía por su corazón, tarde o temprano se va a equivocar. Ahora, si yo me guío en la palabra de Dios, que es eficaz, mis caminos serán correctos. Amén. Entonces, ¿estamos entendiendo esto? Sí. Hay una pregunta, Lucía, te escucho. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Lucía. Hasta acá entendí todo perfecto, pero tengo una pregunta. Sí. Si yo soy salvo, ¿puedo entonces vivir de cualquier manera, pecar, hacer todas las cosas que sé que no debo hacer porque soy salvo? O sea, ¿puedo vivir de cualquier manera porque soy salvo? Sí, vamos, eso lo vamos a dividir en dos. Mirá lo que acabamos de leer. Una cosa es que vos puedas y otra cosa es que vos quieras. Son dos cosas distintas. Y que si vos querés, hay que ver por qué querés. Amén. Acá dice, fíjate lo que acabamos de leer, aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y del amor puedan ensombrecerse o oscurecerse por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posición adquirida, al estar ellos esculpidos en las manos de Dios y su nombre escrito en el libro de la vida desde toda una eternidad. También dice, Jesucristo le contó una parábola, la del hijo pródigo, ¿lo conoces? El hijo pródigo, ¿qué era? Hijo. Porque a veces no entendemos la parábola del hijo pródigo. Y entendemos, bueno, lo tomamos al hijo pródigo como el que se va, se descarría, pero después vuelve, y después que vuelve es el pródigo. No, era pródigo cuando se fue. Porque es la historia de dos hijos. Y si era hijo, quiere decir que tenía el sello de Dios. Cristo está enseñando con el hijo pródigo que uno de los dos hijos se va y se descarría totalmente. Y eso fue voluntad de él. Hasta que dice que volvió en sí y vuelve. Y cuando vuelve, no hay recriminación del Padre. El Padre tipo de Dios, amén, ¿qué le dice? Pónganle otra vez los atributos de hijo porque nunca dejó de ser. Y vamos a hacer fiesta porque estaba muerto, o sea, estaba en pecado, pero ahora volvió a la vida. Amén. Ahora, en 1 Corintios 3 leemos, que lo hemos leído en la otra clase, que Pablo puso un fundamento y luego uno edifica sobre el fundamento. Puede edificar
oro, piedras preciosas, ¿no? O puede edificar heno, hojarasca, dando a entender cosas buenas y cosas malas. Que vendrá el fuego de la prueba y que si el hombre pierde todo, o sea que su vida no puede recibir galardón, perderá todo lo que hizo en esta tierra y en el mundo venidero, sus galardones, sus recompensas, aunque la persona será salva. Amén. Entonces, y tenemos muchas más escrituras que ahora las vamos a ver, en donde se está diciendo que una vez vos salvo, sos salva. Ahora, ¿pecaré porque estoy en la gracia? Lo contesta Pablo en el capítulo 6 de Romano. En ninguna manera, dice Pablo. Entonces, yo sé que nos acusan de salvo, siempre salvo, entonces, bueno, hago lo malo, pero ¿quién tiene esa conciencia si realmente es salvo? Eso es un pensamiento de un impío que quiere especular con Dios. No, soy salvo, entonces voy a pecar hasta el último momento de mi vida y luego, eso no es ser salvo. Si vos tenés ese pensamiento, no sos salvo. Entonces, porque Pablo, preveyendo esto, deja escrito en la Biblia. Entonces, si está escrito en la palabra de Dios, quiere decir que es algo que Dios ya contempló y que dio una respuesta porque sabía que iba a venir esta respuesta. Entonces, si vos lees, abrí ahí en Romanos 6. Vamos al 5:19. Amén. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, habla de Adán, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los unos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Donde sobreabundó el pecado, donde el pecado se extendió por toda la tierra, también vino Cristo y hizo que sobreabundara más la gracia. Ahora esta gracia es el perdón inmerecido de la gente. Ahora dice, ¿qué pues? Dice Pablo, pecaremos porque el pecado, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces dice, ¿qué hacemos? Entonces, como hay gracia, pecamos. Total, va a sobreabundar, va a sobreabundar el perdón de Dios y no me va a pasar nada. Pero Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Y luego lo explica, porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el que tiene este pensamiento no entiende la doctrina. Amén. Ahora, usted puede estar pasando por un mal momento en su vida, alejarse de Dios y tal vez incurrir en algunos pecados, pero Dios lo va a sostener y luego lo va a volver a traer, lo va a perdonar como el hijo pródigo. ¿Se entiende esto? Tal vez nos pasen situaciones malas, no sé, a veces eh, pasamos por situaciones muy adversas que tienen muchos fundamentos distintos, a veces dejamos de creer porque, yo qué sé, nos separamos o tenemos problemas con nuestros padres o perdimos un trabajo o murió alguien. Y eso hace que nos detone y que digamos, nos vamos de la fe, no, pero no dejamos ser hijos para Dios. Y tal vez querramos negar la fe y tal vez querramos hacer montones de cosas. Y tal vez empecemos a pecar y nos ensuciemos a propósito. Pero el Espíritu Santo nos va a ir trayendo de a poco otra vez al camino. Porque fuiste sellada. Porque irrevocables son los dones, como leíste recién. Porque no podés escaparte de lo que Dios dijo que va a hacer sobre tu vida. Y Dios nunca nunca se sale de su misericordia. Él renueva sus misericordias cada mañana. Y Él te irá trayendo de a poco. Es fácil decir, no, entonces la salvación la tengo que guardar. Y que si yo guardo la salvación es por obra. Y se empieza a caer todo el resto de la Biblia. Entonces, esto es lo maravilloso de Dios, que es inmerecido. No, en este estado que estamos ahora, ¿no? Supongamos que los que estamos escuchando acá nos sentimos que estamos con Dios y que no pecamos. Amén. Pero si pecáramos, seríamos igual santos que ahora.
Porque la santidad nuestra es imputada en Cristo. O sea, Cristo me dio su santidad y me la puso a mi cuenta. Y yo le di mis pecados y Él lo puso en su cuenta. Y cuando fue a la cruz, Él se lleva mis pecados y me da su justicia. Cuando Dios me ve a mí, Él ve la justicia de Cristo, no ve tu justicia. El otro día tuve un debate acá porque en el barrio están entrando estos que no creen en la Trinidad. Es una secta que está bastante grande en la Argentina, unicionistas, que creen que Dios es uno, no, lo solo Jesús que se llaman. Y tuve una charla porque creen que la salvación es por obras y por un montón de cosas. Entonces yo le decía a este pastor, pero vos te pensás que vos sos bueno. ¿Realmente vos te pensás que vos sos bueno? Le digo. Y que vos te ganaste la salvación porque vos sos bueno. Y empezó como a tartamudear un poco, ¿no? Yo digo, no sos bueno. La Biblia dice que no hay uno. Tendríamos que sacar también ese versículo. Dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia para Dios. El que se cree justo no se da cuenta que todo lo justo que nosotros somos es porque Cristo nos dio su Espíritu Santo y porque Dios nos ve a través del cristal de la sangre de Cristo, que nos imputa todo lo que fue Cristo. Entonces, es un poco más complejo de que, bueno, entonces peco porque soy salvo, siempre salvo. No está diciendo eso en la Biblia. Primero, si tengo ese pensamiento, no he sido salvo, no he sido regenerado. Porque lo que me genera es al revés. Esta libertad que yo ahora tengo, dice Pablo, me genera al revés, no me genera ganas de pecar, me genera ganas de amar a Dios. Porque estoy agradecido de que yo estaba muerto y era vivo. Porque estoy agradecido de que Dios me quitó del poder del lazo de la muerte. Porque estoy agradecido de un montón de cosas. Entonces, eso es lo importante que entendamos, amén. Que, como dice acá Pablo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros también resucitemos. Acá está hablando de resurrección, de cambio de vida, de agradecimiento, no de tener pensado, entonces peco porque, o sea, no entendieron. Y dicen esas cosas porque no entienden, porque quieren someter a la gente a que vivan la ley. Sigue siendo el mismo espíritu que se enfrentó Pablo con los Gálatas. Gálatas que querían circuncidar a la gente, los querían hacer meter en la ley. Cuando Pablo le decía, no, estamos en libertad, pero que esta libertad no sea excusa para el libertinaje. Porque si yo digo que mi libertad es excusa para el libertinaje, nunca fui libre. Siempre seguí siendo esclavo del pecado. Y ahora es como que encontré un vericueto legal para decir ahora puedo. Ese pensamiento es inicuo. No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver. Eh, Al revés, fuimos llamados a libertad. Y somos responsables de nuestra libertad. Y yo sé que ahora tengo una posición en Cristo y la voy a cuidar. Por eso dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. No porque se pierda, sino porque la debo cuidar por lo que valió en la cruz, por lo que costó en la cruz. Y yo debo cuidar ese regalo que se me dio, pero no porque yo lo pierda, porque pierda mi salvación, sino por lo que es el regalo. Es como que yo te regale, no sé, eh, un libro antiquísimo, una versión de la Biblia que solamente hay dos en el mundo y te diga, mira, esto te lo regalo a vos para que lo enseñes, pero cuídalo porque es único. No lo cuidarías, no lo cuidarías con temor y temblor porque es algo único. Bueno, así es para vos la salvación. Es algo único que Dios te dio a vos. Porque vos te salvás, porque Dios te la dio a vos, y el otro se salva porque se la dio a Él, pero cada salvación nos pertenece a nosotros. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, va a haber un habeas corpus que diga tu nombre y que diga todo pecado fue perdonado por la sangre de Cristo. Pero va a estar tu nombre. Por eso la tenés que cuidar con temor y temblor, porque es un regalo que se te dio a vos. Eso es lo que está tratando de enseñar esta doctrina. Una doctrina que no tiene nada que ver con las demás cosas. Así que bueno, en 5 minutos nos volvemos a enganchar, amén, y seguimos con los dos últimos puntos de este apasionante tema, la perseverancia de los santos. Dale, nos desenganchamos y nos enganchamos en 5 minutos. Bien. Gloria a Dios. Así que bueno, ya seguimos. Seguimos con
íbamos desde el punto 2, así que seguimos leyendo ahí. Y sí, él sin embargo sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las manos de Dios. Cuando dice ellos gozarán de la posesión adquirida, esto no es producto de lo que pensaron los hermanos. Esto está en Efesios. Acá te lo ponen ellos, ¿no? Efesios 1:14. Así que vamos a ver esto, por, porque cada palabra que está en esta confesión de fe, está tan bien hecha esta confesión de fe, eh, que, que realmente estos hermanos estaban llenos de Espíritu Santo, podían entender la esencia de la Escritura, ¿no? Y así la enseñaron. Y está tan bien hecha porque es un libro que no te lleva a decir, uy, qué buen libro, sino un libro que te dice, qué bien está captada la esencia de la Biblia y cómo me lleva a la Biblia. Dice, vamos a leer desde el 11. Desde el 11. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es este? Dios. Amén. Entonces dice que, mirá qué versículo, para deshacer un poco todo lo que nos pueden contradecir. En él, o sea, en Dios, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, un destino previo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos por alabanza de su gloria. Nosotros, y ahí no hay ninguna duda, somos nosotros, la iglesia, amén. Los que primeramente esperamos en Cristo, la iglesia, vos y yo. En él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, que es la garantía, el certificado de garantía que Dios te da, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es la posesión adquirida? El nuevo cuerpo que va a ser semejante al de Cristo, para la alabanza de su gloria. Entonces dice que nosotros fuimos elegidos, predestinados conforme al puro propósito de Dios y nada más que de Dios, sin importar lo que el hombre crea, que somos para la alabanza de Dios en el siglo venidero, como dice otra escritura, y que Dios nos dio la salvación a través de oír con fe el Evangelio, que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que ese sello es nuestro certificado de garantía para la redención adquirida. Amén. Para la redención de la posesión adquirida. O sea que yo tengo una posesión adquirida en el cual me dio un certificado de garantía. Es como que te dieron la escritura de una casa que todavía no tenés, pero que la tenés y que tenés la escritura y que dice esta escritura es mía. Y que cuando llegues a esa casa, cuando llegues a ese cuerpo espiritual, te va a permitir tenerlo. Ahora, eso es imposible que lo pierdas. Amén. De ahí el punto por el cual está acá. Es imposible que pierdas tantas cosas con una decisión. Y si a esto le sumamos los versículos que leímos en el principio de Juan, vemos que son muchísimas cosas que Dios te da para que tengas la certeza de que una vez que el Espíritu entra en ti, sos salvo. Como digo siempre, la definición de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, esta redención adquirida, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué me trae la fe? Que a su vez es un atributo que Dios me da. Certeza. ¿Qué es la certeza? La certeza es la convicción interna de que algo es verdadero y que no puede cambiar. Es eficaz, la certeza es eficaz. Amén.
tengo certeza y tengo convicción, algo interno mío que me dice, esto es así. Y eso te lo puso el Espíritu Santo. Ahora eso no se puede perder. Eso no se puede perder por más que uno cometa algunos pecados en la vida. Por algo Dios dice que Él nos perdonó, los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué futuros? Si no estamos en Cristo, pero Él dice que nos perdonó los pecados futuros. No son de la otra vida, porque en otra vida no hay pecado. Entonces quiere decir que son pecados que todavía voy a cometer, que todavía no cometí, pero que Dios en su presencia ya sabe que lo voy a hacer. Entonces, como mi justicia es injusticia, Él me imputa su justicia para que Él me pueda ver justo. Ven que es mucho más complejo de que, entonces salvo, siempre salvo, voy a pecar. Eso sería un simplismo de algo que es muy complejo, de algo que Dios estableció bajo normas mucho más meritorias. Seguimos leyendo el punto 2, porque si no, no vamos a llegar. Esta perseverancia de los santos, o sea, ¿entienden la palabra perseverancia? Perseverancia no es que yo lo haga, o sea, el mundo toma la palabra perseverancia como algo que uno hace para seguir teniendo algo. Amén. En cambio, en Dios vemos que la perseverancia no es del hombre, sino que es de Dios. Es algo que Dios hace para que tú llegues al destino que Dios te prometió. Porque está, y esto es un punto que muchos no ven, está en juego la palabra de Dios. Por lo que leímos, viste que lo que le pasó al rey David, el Salmo 89. Después léelo y meditalo profundamente. Acá está en juego la palabra de Dios. Él dio su palabra como Dios, que lo que empieza se termina. Y vos no vas a ser la excepción. Ves que son cientos de versículos que afirman esta doctrina, no son uno, no son versículos sacados al azar. La misma Biblia habla de esto. La misma Biblia habla de esto, habla de la Trinidad de Dios, habla del Espíritu, habla de es lo que es el mensaje bíblico. Entonces, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, lo que te acabo de decir. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. 12 y 13. Un poco lo que te decía hoy, de cuidar la salvación con temor y temblor. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, entonces, ¿ves? Está hablando de obediencia, pero como salvo siempre salvo, entonces no obedezco más. No. Otro versículo que refuerza lo que acabas de leer. Como siempre has obedecido, el salvo siempre salvo obedece más que antes. No es que soy salvo y desobedezco porque hay gracia. Ahora obedezco. Por eso dice, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de este regalo tan maravilloso que tienen. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Qué dice ahí? Entonces, la perseverancia no era algo mío, la salvación no era algo mío, porque ahí dice que Dios pone en mí el querer como el hacer. El querer es la causa, el hacer la voluntad, el hacer es la consecuencia de esa causa. Dios pone las ganas de hacerlo. No te salieron a vos. No perseverás porque vos querés. Perseverás porque Dios te puso el sentimiento de perseverar. ¿Se entiende? Perseverás porque Dios puso el querer como el hacer. Dios te puso el querer de escuchar el Evangelio. Dios te puso el querer de obedecer. Y vos obedecés. ¿Se entiende? Ese es el mecanismo. Dios puso el querer como el hacer. Yo, construyo una casa, pero para construir una casa tengo que tener ganas de construirla. Bueno, esas ganas de construirla me las pone Dios. Y como tengo muchas ganas de construir una casa, construyo una casa. Pero el construir una casa no fue una idea mía. Fue algo que Dios me implanta a mí.
Dios pone el querer como el hacer. Amén. Por eso que la perseverancia no es un sentimiento propio humano, sino que es un sentimiento de Dios inyectado en el espíritu del hombre. ¿Se entiende? Esto es lo que somos. Somos esclavos de justicia. ¿Y qué hace un esclavo? Lo que dice su amo. Claro, este concepto es feo, no lo quiere aceptar nadie. No, yo soy libre, dirían los judíos. Y los hermanos dan, no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo decido. Mentira. ¿Qué hacemos con todos estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué hacemos? Porque si eso fuera cierto, ahí tendría que decir, porque el hombre tiene el querer y el hacer, y se acopla a la voluntad de Dios. No dice eso. Dice que Dios pone el querer como el hacer. Romanos 9:16. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Algo muy fuerte que muchos no quieren aceptar. Amén. Algo muy fuerte que muchos no quieren aceptar. Dice, léelo, 9:16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces no depende del que quiere ni del que corre, porque Dios puso el querer como el hacer, entonces la voluntad no existe en el hombre. Amén. Y esto es lo importante, el querer como el hacer le pertenecen a Dios. Ahora, Dios escribe acá en Romanos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera, dice el 18, de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pero tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pablo ya sabía que iban a decir, no, pero esto de que la salvación no se pierde es mentira, sí se puede perder, porque uno tiene libre albedrío, uno puede decidir. No puede decidir. Uno no tiene libre albedrío ni para decidir la salvación, ni para ser elegido por Dios. Eso es una voluntad de Dios, eso es algo que no le pertenece al hombre. El hombre tiene libre albedrío, como vimos recién, como lo preguntaba eh, recién la pregunta que hizo Lucía, pero entonces yo peco porque sí, a veces puedo tomar la decisión de pecar por un montón de circunstancias, pero nunca voy a dejar de ser hijo, nunca me voy al infierno y tarde o temprano Dios va a perseverar en mí, va a poner el querer como el hacer para volver a los caminos. Yo esto lo experimenté en mi vida. Yo tuve un momento en mi vida en donde me había alejado del Evangelio y había pasado por un divorcio muy conflictivo en mi vida y era muy joven y me había alejado de los caminos de Dios y sin embargo el Espíritu Santo me trajo, me colocó en mí la convicción de volver. Y un día se lo cuento literalmente porque realmente le doy la gloria a Dios y me llena de orgullo, aunque era algo feo que estaba pasando en mi vida. Yo estaba en un lugar que no era muy bueno, no era muy santo, y, y Dios me hizo, de golpe sentí caer de rodillas y escuché una voz en mi interior que me dijo, aunque te empecines en pecar, nunca dejarás de ser mi hijo. Y eso trajo una convicción de pecado tan grande en mi vida que salí corriendo de ese lugar llorando. Y desde ese día no me aparté nunca más de los caminos de Dios. Dios me trajo con sus lazos de amor. Ahora, estaba pecando, sí, estaba pecando, estaba apartado, sí, estaba apartado, pero el Espíritu Santo buscó el momento adecuado para quebrantar mi corazón y traerme. Esto es lo que trata la perseverancia de los santos. Podemos estar por algún momento en pecado, sí, podemos estar atribulados, podemos caer. Incluso, como vimos en el pasaje en donde Salomón peca, pero por la promesa de Dios, sabemos que Salomón fue salvo. Entonces entendemos que, como dice aquí la escritura, no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y cuando sacamos al hombre del medio, entonces entendemos una ecuación mucho más fácil. El cristianismo no depende del hombre, depende de Dios. Y Dios por su misericordia nos salva a nosotros. Es Cristo, es la imputación de Cristo en vos, es la imputación de Cristo en mí.
Es la justicia de Dios en Cristo la que me permite a mí tener otro estándar de vida. Por eso que Pablo dice, pecaré. No, no voy a pecar. Por favor, no puedo tener ese pensamiento. Pecaré porque ahora estoy en la gracia. Entonces, vemos que esta perseverancia le pertenece al Padre. Juan 6:37, mirá qué versículo fabuloso en el Evangelio. Juan 6. Juan, de los 4 evangelios, se llama el Evangelio de Ojo de Águila porque dice que Juan vio lo que los otros no vieron. Porque Juan era el discípulo amado. Juan era el segundo escritor más importante de la Biblia, que escribe 5 libros. Y entonces vemos en este versículo hermoso, 6, si lo quiere leer alguien, 6:37 al 44, son unos versículos 6. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan. ¿Digo? Sí. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ahora, estos versículos ni siquiera tienen necesidad de explicarlo. Acá se tendría que, cuando una persona lee estos versículos, la teología de que la salvación se pierde y que la elección es propia de la persona, no tendría ninguna validez, porque lo dice 3 veces, porque hay una regla de hermenéutica que dice que cuando un versículo está explicado 3 veces, ya está repetido 3 veces, ya está confirmado por la autoridad misma de la Escritura que eso es así, que eso es verdadero, que los versículos sencillos explican los versículos fáciles. Ahora acá está diciendo que Cristo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, a ver, ¿dónde acá dice que usted va a Cristo porque usted quiere? Primera verdad, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Ahora, si usted está en Cristo, si usted tiene la vida eterna, ¿cómo es que pierde la salvación? Porque luego dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Acá vemos la preexistencia de Cristo, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere el Padre no pierda yo nada. Si usted pierde la salvación, usted estaría haciendo que este versículo sea una mentira, porque acá dice que nada se puede perder de lo que el Padre le dé al Hijo. Y usted no creo que tenga más fuerza que el Padre y que el Hijo. Entonces, vemos que en estos versículos se están moviendo muchas doctrinas en las cuales la gente cree, pero que no son bíblicas. Por Dios, la Biblia dice otra cosa. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Otra vez acá no entra el libre albedrío y la pérdida de salvación, porque está la promesa de la vida eterna y de la resurrección. Entonces no entra que usted puede elegir apartarse, como leímos recién el versículo de Juan. Si no permanecen con nosotros, porque no eran de nosotros. Amén. ¿Se entiende eso? Eso es algo que usted tiene que entender, porque si usted no entiende lo que dice la Biblia, usted no puede luego enseñar la verdad para que la verdad sea libre para las personas. Eso es algo que es necesario que nosotros lo entendamos de esta manera.
Como leímos la semana pasada, hace 2 semanas, cuando leímos también el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, cuando dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. ¿Dónde entra acá la salvación que se pierde? ¿Dónde entra el libre albedrío de las personas? ¿Dónde entra que todos se salvan? Cuando Cristo mismo dice, no ruego por el mundo, sino los que me diste del mundo, que eran tuyos, para que no se pierdan, porque no se pueden perder. Entonces, esta doctrina es totalmente concisa, no se puede, no tiene huecos. Esta confesión de fe bautista que estamos leyendo de 1689 es la obra maestra que Dios ha dado para que nosotros nos enmarquemos en la verdadera teología. ¿Qué es una confesión de fe? Bueno, ¿se acuerdan lo que yo les había dicho en la primera clase? Es la antesala de una teología sistemática. ¿eh? De aquí, del índice, ¿no? Cuando uno va al índice y ve todos los puntos, ¿no? De la Sagrada Escritura, de Dios, de la Trinidad, cuando uno va a una teología sistemática, tiene el mismo enfoque, ¿eh? Se habla de los mismos puntos. Entonces, esto es lo que a nosotros nos lleva a entender que esta confesión de fe no es nada más y nada menos que un ordenamiento de lo que dice la palabra y la explicación de las teologías correctas que tienen que ver con la Trinidad, con la salvación, con Jesucristo, con la justificación, y que son con todos los puntos que estamos viendo. Uno, este punto 17 de la perseverancia de los santos, que a su vez es el quinto punto del tulip de Calvino, en contra de los 5 puntos que había levantado Arminio, en donde Arminio dice que la perseverancia de los santos depende de la persona y no de Dios, y que es un error, porque acabamos de ver por más de 15 versículos que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y que esa perseverancia está puesta porque Cristo nos persevera hasta el fin. Es Él que nos guarda y nos persevera hasta el fin. Entonces, esta perseverancia de los santos, vamos otra vez al libro, depende no de tu propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Inmutabilidad es un atributo de Dios, no cambia. Gracias a que Dios no cambia, yo puedo creer, aunque esté muerto voy a vivir. Si Cristo no fuera inmutable, la promesa de Cristo no tendría valor para mí. Amén. Eso es algo importante. Es la inmutabilidad de Dios lo que nos hace a nosotros tener fe en Él, porque Él no cambia. Y Él no cambia su decreto de elección. Y este decreto de elección lo podemos ver en Romanos 8:30. Romanos 8:30. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué vemos acá? Una secuencia de Dios sobre la forma que tiene de tratar al ser humano. Acá está diciendo, a los que predestinó. Vamos un poquito, unos versos adelante. Mira lo que dice el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos fueron llamados. El propósito, ese es su propósito, no es el propósito del hombre, es el propósito de Dios. Amén. Fueron llamados, para llamar tiene que haber una elección. Cuando te llaman en la escuela, te llaman por una lista, es porque estás en la lista. Amén. Y te llaman y vos decís presente. Entonces, ves como implícitamente, a veces en la palabra, están las doctrinas, pero obviamente no quieren verla o quieren enseñar otra cosa. Pero acá vemos bien claro que las cosas, lo que ayudan a bien, a esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados, porque a los que antes conoció, ¿a dónde los conoció? Si todavía no habían nacido, por favor. Ven la lección de la preexistencia de Dios sobre la vida y sobre las personas. Porque dice, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, o sea, Jesús,
el primogénito entre muchos hermanos. Y acá me está equiparando a ser hermano de Jesús. Ahora, me conoció. La palabra conocer quiere decir tener intimidad. No quiere decir tener solamente intimidad sexual. Quiere decir tener intimidad. ¿Amén? ¿Qué es intimidad? Intimidad es relacionarme con alguien y conocerle, saber sus gustos, saber qué. Intimidad. ¿Amén? Es lo que pasa en nuestra familia. Tenemos intimidad con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestro padre. Intimidad. La intimidad es lo que me hace uno. Por eso que Jesús cuando dice, Señor, en tu nombre hicimos, no los conozco. Porque ustedes pueden manifestar muchos dones, pero nunca me conocieron ni yo los conocí. Amén. Entonces acá está diciendo, a los que antes conoció, quiere decir que en algún momento hemos tenido intimidad con Dios. Antes que naciésemos. La preexistencia de Cristo y la preexistencia del alma. Porque en la Biblia no se enseña cuándo se crea el alma. Amén. Se crea la primera alma, pero luego no se dice cómo se crean las demás almas. Entonces ahí la Escritura dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, entonces acá vemos que a los que antes conoció, ahora los predestina a ser a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó a ser a la imagen de su Hijo, a estos los llama. Es cuando el despertar, el nacer de nuevo, cuando escuchás el Evangelio. ¿Viste el Evangelio? El versículo que leímos hace un ratito, que fuimos despertados por la predicación del Evangelio. Entonces, acá está diciendo que hay un conocimiento previo de nosotros y que a estos nos predestinó Dios y que a los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, justificó, aceptamos a Cristo. Amén. A los que justificó, a estos también glorificó. Glorificarse es estar en el estado de resurrección. Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Acá está todo el plan de Dios sobre tu vida, desde que antes que nacieras hasta que después que mueras y resucites. En este proceso vos no te podés escapar, vos no te podés perder, vos no podés salir. No es por voluntad, lo que leímos recién, no es por la voluntad de alguien, es por mi voluntad. Amén. Fíjate acá, Romanos. Quiero que leamos Romanos 9 otra vez, para que podamos entender esto. El caso de los mellizos en el vientre de su madre. Y dice, yo te digo qué versículo. Versículo 9, 9, 12. Y les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia al que tendré misericordia. Entonces, vemos, porque la palabra dice luego el 8, esto es, no son los hijos según la carne, hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa. Porque la palabra la promesa dice, en aquel tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando de Rebeca concibió de uno de Isaac, dice, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera. ¿Dónde estaba el libre albedrío de este muchacho que había sido predestinado para el mal y otro había sido predestinado para el bien? ¿Dónde está el libre albedrío aquí? ¿Qué hacemos con estos versículos? ¿Por qué están en la Biblia? ¿Por qué los enseña Pablo? Nos enseña para que entendamos. Si hay algo que habla el libro de Romanos es de la predestinación, y luego Pablo lo confirma con Efesios. Entonces,
¿Por qué está enseñada la doctrina de la predestinación? Porque es la verdad. Porque es lo que habla la Biblia. Y otra doctrina no es bíblica. Ese es el problema. Que estamos enseñando doctrinas que no son bíblicas. Suenan muy bonitos, son muy bonitas, suenan muy lindas, muy humanísticas, pero acá Dios está diciendo otra cosa. Está diciendo otra cosa. Si vamos al 16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, como leímos hace un ratito. Porque Dios pone el querer como el hacer. Entonces no depende de tu carrera, no depende de tu estudio, no depende de tus ganas, no depende de tu voluntad, no depende de que te abstengas de pecar. Porque la santidad no viene por abstinencia de pecado. Porque vemos lo que pasó en el Antiguo Testamento, no lo podían cumplir. La santidad viene porque Cristo te imputó su santidad. Él fue el único que no quebrantó ningún pecado. Y eso también es puesto en tu cuenta. La santidad es una imputación de Dios. Pero claro, esto no se está enseñando correctamente. Y la perseverancia es como todo lo que te imputa Cristo. No depende de vos. Entonces, lo primero que tenemos que sacar de la iglesia es el humanismo. Esa corriente filosófica que dice que el hombre es dueño de su destino. Que el hombre tiene la capacidad moral y ética de elegir lo que le conviene. Ahora, contra eso ya empezamos mal porque dice engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces, claro, cuando la filosofía entra a la iglesia, de la mano de uno de los padres de la iglesia, porque si bien San Agustín hizo muchas cosas buenas, también introdujo cosas medias turbias, porque San Agustín era un admirador de Aristóteles, y él dice que la razón, y ahí es donde introduce por primera vez el pensamiento de la razón sobre la fe. Entonces, bueno, usted lo puede ver cuando estudia un poco de historia de los padres de la iglesia, ¿no? Pero son estas cosas que se van mechando en la cultura y que a veces no entendemos de dónde vienen. Pero cuando el humanismo se mete, empieza a aparecer todas estas cosas y luego con el tiempo apareció el arminianismo en su máxima expresión. Estamos hablando del 1500, 1600, cuando empezaron a aparecer los primeros filósofos importantes, como Descartes, como todos los que fueron formando la psicología y la epistemología. Y, y, y bueno, y estos fueron introduciendo pensamientos totalmente heréticos. Entonces, vemos que cuando el hombre quiere creer que el hombre puede decidir su propio destino, eso está bien, pero no es bíblico. Amén. Y eso quiero que lo entiendan. Vamos a leer Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios 1:4? Si lo querés leer, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ves? ¿Dónde está la voluntad del hombre? ¿Dónde está este humanismo que se metió en la iglesia? El puro afecto de su voluntad es lo que quiere decir esta expresión. Quiere decir lo que se le dio la gana a él. El puro afecto de su voluntad. Lo que se le dio la gana a él porque él es Dios. Y nadie le puede decir elegime. Nadie puede torcer la elección. Porque dentro de la elección de Dios están los atributos de Dios. Omnisciente, omnipresente, eficaz, inmutable. Cosas que nosotros no tenemos. Cosas que nosotros no podemos dominar. Por eso que en Isaías dice, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Amén. Vamos con el último punto. Vamos con el 3. Dice, y aunque los santos, o sea, los hijos de Dios,
mediante la tentación de Satanás y el mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Vamos a ver qué versículos dice Mateo 26, 70, 72 y 74. Vemos, mientras buscamos los versículos, le explico esto. Nosotros no dejamos de salir de este cuerpo corrupto, y este cuerpo es carne, y la carne quiere pecar. Por eso que en Gálatas dice que fueron llenos del Espíritu Santo para que ya no hagan lo que quieran. Por eso que están las dos listas, la obra de las manifestaciones de la carne y el fruto del Espíritu, para que usted no haga lo que quiera. Es necesario que Dios le inyecte el Espíritu para que usted deje de pecar, porque su carne es pecaminosa, está muerta, vendida al pecado. Entonces, vemos que esto siempre va a estar ahí, más lo que Satanás susurra al oído, más sus descuidos y sus no méritos. ¿Qué dice Mateo? El 26:70 dice, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dice. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y en el 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y enseguida cantó el gallo, porque dijo, Pedro, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Ahora, ¿Pedro perdió la salvación? No. Más cuando Cristo se le vuelve a aparecer, Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, redimiendo cada negación de él. Porque en cada Pedro, ¿me amas? Pedro decía, Señor, tú sabes que te amo. Estaba confirmando. ¿Por qué lo negó 3 veces? Lo confirmó de luego 3 veces. Y Jesús le había predicho, Pedro es necesario, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero cuando vuelva vas a confirmar a tus hermanos. Porque él sabe la presencia de Dios. Amén. Pero, claro, cuando no escudriñamos la escritura correctamente, cuando no hacemos correctamente el valor de la escritura sobre nosotros, surgen muchas falsas doctrinas que nos van a inclinar hacia pensamientos que van en contra de la escritura de Dios. Ahora bien, vamos a leer, el punto 2. Esta es la escritura que sabe sobre esto. La negación de Pedro, y que muestra que aunque por un momento se apartó, porque lloró amargamente, porque se sintió mal, porque volvió a su trabajo secular, porque cuando Cristo muere en la cruz, él vuelve a su trabajo secular, vuelve a su pasado, atormentado por su negación. Imaginen lo que vivió esos días Pedro. Había negado a su maestro, había negado a aquel que había dicho, Señor, yo sí tengo que poner la vida. Y Jesús le dijo, ahí como profeta, ¿no? Está profetizando algo que iba a venir. Pedro, me vas a negar antes que cante el gallo. No, jamás te voy a hacer eso. Y se fue. ¿Y qué pasó? Dios no puede quebrar su palabra. ¿Ves? Este es el principio en otro tema, pero que dice la inmutabilidad de Dios que no cambia, la eficacia de Dios. Amén. Si Dios dice algo con sus labios, pasa. Esto es un principio espiritual que si vos lo tuvieras, vos tendrías una victoria en tu vida terrible. Busca cualquier promesa que sea aplicada a la iglesia. Y eso tiene que pasar sobre tu vida. Porque salió de la boca de Dios. Y porque Dios no puede permitir que su palabra caiga en saco roto. Mucho menos que su palabra sea tratada por mentira. Entonces, si Cristo te dijo, si en su palabra dice, por sus llagas tú serás sano, tú tienes que ser sano. La enfermedad ya no tiene poder en tu vida porque Cristo la pagó en la cruz. Y así con un montón de cosas que vos encuentres en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Las cosas en el cristiano se obtienen por la fe. Y por la fe en la palabra y en la confirmación de la palabra con mi entendimiento. Porque se cree, se confiesa con la boca, pero se cree con el corazón. Entonces yo confieso la promesa, pero ¿qué pasa? ¿La creo en el corazón?
o veo las circunstancias. Volvemos al caso de Pedro, en el agua. Salió la palabra de la boca de Dios. Pedro lo ve, piensa que es un fantasma. Señor, si eres tú, dime que yo camine, como tú estás caminando en lo sobrenatural del mundo. Y Jesús le dice, bueno, ven, ahí sale de la boca de Dios la palabra de fe. Camina. Pedro acepta la palabra de fe, la baja a su corazón y la cree. Y se levanta, sale del barco y camina. Pero luego empieza a ver las circunstancias. El enemigo lo distrae de Jesús y le muestra las circunstancias de la vida. ¿Y qué le pasa a Pedro? Se hunde. ¿Por qué? Porque dejó de creer la palabra que salió de la boca de Dios para creer la palabra que sale de la boca del enemigo. Ese es un principio de fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La perseverancia de los santos se produce porque Dios dijo, te perseveraré hasta el fin. Ahora, ¿lo creemos o lo aceptamos? Porque una cosa es aceptar y otra cosa es creer. Aceptar es, bueno, sí, están escuchando la clase, está bien, sí, acepto lo que dice, sí, es verdadero, pero ¿lo creíste en tu corazón? ¿Lo bajaste y lo empezaste a aplicar? ¿O simplemente lo aceptaste? Porque como aceptás esta verdad, después viene otra verdad y aceptás otra. Y sos zarandeado como la sonda del mar, dice la Escritura. Ahora, si lo bajás a tu corazón y lo crees, es distinto. Porque estás aplicando los principios espirituales. La Biblia es un compendio de principios espirituales. La Biblia no es para aprenderse todas las historias, o sea, está contado de una forma de relato. Vos fíjate lo que hizo Dios. Junta la vida de muchísimas personas durante 4000 años, las escribe, y la misma vida de las personas son las que hoy te enseñan. Pero esto no es un libro inventado. Cada persona que dice que vivió en serio. Y es el reflejo de su vida, la que a vos te instruye. Solamente Dios puede hacer eso. ¿Me entendés? Es como que yo hoy escribo tu vida en un libro para que dentro de 20 generaciones tu vida instruya a otras vidas para que cambien. Y lo que vos viviste como vida realmente era una enseñanza que Dios estaba haciéndote vivir porque Él pone el querer como el hacer sobre tu vida. Eso es la Biblia. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, ser cristiano no es lo que pensábamos, ir a una iglesia no es lo que pensábamos. Amén. Tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que estar reflejada en la palabra de Dios. Eso es lo que lo que yo trato de enseñar junto a los chicos que están ayudándome con esta puesta para que tú lo escuches desde tu hogar donde estés. Vamos con el último puntito que quedan 10 minutos. Dice, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y el mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves, un poco también terminamos de contestar la pregunta que hizo Lucy, y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les daña sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros. ¿Ve? Ah, ese es cristiano. ¿Mm? Y se les endurece el corazón y hieren la conciencia y lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán perseverados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, vamos a leer Romanos 14, Romanos 14, Romanos 14, verso 13 al 18, te leo. Dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén.
Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la conciencia tu hermano es contrictado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en bebida, sino en justicia, en paz, en gozo del Espíritu Santo. Amén. Acá está hablando de que un poco los ítems anteriores, porque vemos que las personas caen, porque vemos que las personas se apartaron, se fueron de la iglesia, decimos, viste, no era cristiano, enseguida tomamos a la ligera el verso de Juan, y si no están con nosotros, no eran de nosotros. Para un poco, que la Biblia dice que hay pecados que saldrán a la luz enseguida, pero hay otros pecados que saldrán a la luz cuando Cristo juzgue. Entonces, no nos apuremos a tomar juicio. Eh, apurémonos por orar por el hermano. ¿Ves a un hermano atribulado que se fue a la iglesia, que pecó? Un hermano, o pastores que a veces caen en adulterio, que caen en robo, que caen en cosas que el enemigo les hace caer y ya los atacan como alguien ora por esas personas, porque no la está pasando bien, está pasando el proceso de Pedro. Negar a Cristo es un pecado muy, muy grande. Luego él da la vida cuando le piden que lo vuelva a negar y le dice que lo crucifiquen cabeza abajo. Pero tuvo un proceso, Pedro. Ahora, eh, es más fácil acusar que perdonar. Es más fácil ofenderse que orar y pedir disculpas. Entonces, entendemos lo que trata de decir estos versículos. Esperen, no juzguen, porque por eso murió Cristo. Y si fue renacido, no sea cosa que en un par de meses lo veamos renovado. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que dijimos? ¿Qué vamos a hacer con los juicios que emitimos? Amén. Entonces es importante esta clase de versículos. Primera de Corintios 11:32. Primera de Corintios 11:32. ¿Qué dice? Lo que leímos hace un ratito. Más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo. Amén. Caíste en pecado, sos juzgado por el Señor, Dios te da una disciplina. Amén. Tal vez no viniste por un tiempo, tal vez la iglesia póngale un pastor que caiga en descrédito porque hizo algo malo, va a recibir la disciplina del Señor, va a perder su iglesia, su congregación, pero tal vez Dios lo empiece a restaurar, pero lo va a tratar como a hijo, no como una persona del mundo, porque los cristianos vamos al tribunal de Cristo, la gente del mundo va al trono blanco. El tribunal de Cristo es para recibir galardones, el trono blanco es para recibir el castigo en la vida eterna. Vamos a dos clases de justicia, los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero bueno, eso es otro tema que lo veremos en otro momento. Te quiero dar un versículo más antes que se nos acabe el tiempo. Primera de Juan 3:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Para que vivamos por Él. Y 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Y eso es la esperanza, no practica el pecado. Amén. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Eso ya lo habíamos explicado en unas clases pasadas. Amén. Eh, nosotros no pecamos, pecaremos porque estamos en gracia en ninguna manera. Y si nos toca por ahí una racha en la cual eh, no entendemos y nos sacamos la vista de Cristo y nos hundimos en las aguas del mundo, Cristo nos levanta. Porque también esa parte del versículo no la leen. O sea, cuando Pedro aparta los ojos de Dios, se hunde en el mundo. ¿Por qué se hunde? Porque estaba tratando de andar sobrenaturalmente por las leyes de gravedad, que es el mundo. Es muy complejo ese versículo y enseña muchas cosas. Pero cuando Pedro aparta la vista de Dios,
de caminar sobre lo sobrenatural en lo natural de este mundo. Se hunde y el hundimiento es como que se cae otra vez en el pecado, pero Cristo les tiende la mano y no lo condena. No le dice, uy, pecador, ¿sabe lo que le dice? ¿Por qué te falló la fe? Que en otras palabras quiere decir, ¿por qué me dejaste de ver a mí? Porque si me hubieras visto a mí y no hubieras visto al mundo, hubieses seguido caminando sobre lo sobrenatural. Y esta es la perseverancia, que aunque pecamos, Dios nos levanta y nos confirma y está con nosotros. Y vos vas a hacer lo que Dios dijo que vas a hacer. Amén. Fuiste esculpidos en la mano de Dios, dice la Escritura. Esa escultura no se va. Nos esculpió en sus manos. Nos pensó antes que naciésemos. Antes que nacieses en el vientre de tu madre, te conocí, dice la Escritura. A los que antes conoció, antes. Esos antes no los vamos a entender, no los razonemos. Quedémonos con que antes nos conoció. Y si me conoció, me predestinó. Y si me predestinó, me llamó. Y si me llamó, me justificó. Acepté a Cristo. Ya está. Sos salvo por la eternidad. Esa es la perseverancia del santo, que no depende de sus obras, depende de los requerimientos de Cristo sobre cada uno de nosotros. Amén. Me quedan 5 minutitos, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, algo que haya quedado inconcluso. Puede ser que, disculpe, que se corte ya, porque justo yo entre 5 minutos antes al mismo. ¿Estamos justo ya? Sí, ya estamos justos. Bueno, entonces dejamos. ¿Quiere preguntar por el WhatsApp? Bien, la semana que viene entonces vemos la seguridad de la gracia y de la salvación. Ahora que ya sabemos esto, vamos a la seguridad. ¿Por qué tenemos seguridad en la gracia y en la salvación? Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo, como dice Madi. Nos vemos el martes que viene. Dios los bendiga y cualquier pregunta vamos a subirlo por el WhatsApp. Y bueno, mañana Madi va a ser mamá, así que tiene programada la cesárea. Así que bueno, estén orando para que Madi salga todo bien y Mateo, que se va a llamar su hijito, pueda nacer en este mundo y ser lleno de bendiciones. Así que dale. Bendiciones, nos vemos.